Buenas tardes, queridos hermanos, buenas noches, desde donde quiera que nos sintonicen, desde donde nos vean. Para nosotros es una gran alegría reencontrarnos nuevamente en otra fiesta espiritual, en este estudio del libro de los espíritus, siguiendo con este capítulo, con este libro tercero de las leyes morales, que ha sido tan instructivo y tan bonito, ¿no? Todo este paseo que nos hemos dado por las leyes morales. Y bueno, continuando con esta secuencia, para el día de hoy hemos invitado al hermano Víctor Ruano. Él es cubano iberoamericano, porque radica en España desde hace mucho tiempo. Él es músico, vive en España desde el año 1994 y bueno, colabora en el Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, allí con el hermano Carlos Campetti, con Mamén, con todo ese equipo de trabajo que hacen una labor genial. También hace parte del Centro de Espírita Amelia Budek, también allí forma parte de ese equipo de trabajo, de estudio. Él formó parte del equipo de traductores de la revista espírita del Consejo Espírita Internacional, revista espírita muy buena. Él era parte del equipo traductor allí. Y bueno, es un hermano bastante estudioso y bueno, él amablemente ha aceptado esta invitación el día de hoy. Estamos en vivo, en España son aproximadamente las 1 de la madrugada. Entonces, bueno, yo creo que de parte del equipo de mensaje fraternal, de la señora Ana, que es la directora, y del mío propio, bueno, le damos primero la más cordial bienvenida y segundo agradecerle pues, por todo el esfuerzo que ha hecho, a pesar de que a nosotros nos gusta, pues como buen espírita nos gusta hablar de la doctrina, pero sabemos que es de madrugada y bueno, cosa que es bastante meritoria. Hermano Víctor, que Dios y los buenos espíritus lo acompañen. Y bueno, la palestra es suya. Pues muchas gracias, Isiro. Primeramente agradecerle a Mensaje Fraternal y a ti personalmente por la invitación, por este momento tan bonito, ¿no? Para estudiar el libro de los espíritus. Es un placer compartir por primera vez con ustedes. Entonces vamos a comenzar el estudio. Como bien has dicho, estamos justamente estudiando el libro de los espíritus y estamos pues en el libro tercero, en el capítulo 11, que se refiere a las leyes morales. Y en este caso vamos a tratar de la última ley, la número 10, la ley de justicia, amor y caridad. Y en este capítulo y en esta ley de justicia, amor y caridad, vamos a tocar lo que es la justicia y derechos naturales, derecho de propiedad y robo. Bien, eh, yendo a la justicia y derechos naturales, que es el primer tema que vamos a tratar. Tenemos aquí que Kardec pregunta a los espíritus, eh, ¿el sentimiento de justicia es natural o constituye el resultado de ideas adquiridas? Y entonces los espíritus le responden a Kardec diciendo, es tan natural que os rebeláis ante la simple idea de una injusticia. Sin duda el progreso moral desarrolla ese sentimiento, pero no lo crea. Dios lo puso en el corazón del hombre, por eso encontráis a menudo en hombres simples y primitivos nociones más exactas de la justicia que en los que saben mucho. Es interesante esta respuesta. Eh, yo comentaría, por ejemplo, en la última parte final, ¿no? De la respuesta de los espíritus, como ellos dicen que como hombres simples y primitivos vamos a encontrar nociones más exactas de justicia que en aquellos que saben mucho más. Entonces me viene a la mente, para hacer este primer comentario, decir que, bueno, es muy probable que los hombres, al ser simples y primitivos todavía, no tienen ese desarrollo intelectual, por lo tanto no presumen de eso, y por eso vemos tal vez
ese sentimiento de una manera más exacta a la justicia. Sin embargo, hay dos cosas interesantes en esta respuesta, que es la que yo quiero tratar un poco con más profundidad. Fíjense que dice que sin duda el progreso moral desarrolla ese sentimiento y no lo crea, pero Dios puso en el corazón de los. Entonces, hay dos ideas aquí fundamentales que yo quiero desarrollar un poco sobre el sentimiento y corazón del hombre. Bien, para este análisis, yo me he ido al libro Y la vida continúa. En el libro Y la vida continúa, el libro tan interesante de la serie Andrés Luis, último libro de la serie Andrés Luis. Aquí nosotros vamos a tener una información muy interesante sobre los sentimientos y sobre el corazón. Resulta que en el capítulo 7, el anterior a este, hay un encuentro donde Alcira tiene una conversación con Fantini, con Ernesto Fantini y con Evelina Serpa. Y esta señora, ellos han despertado en el mundo espiritual, no saben dónde se encuentran, qué hospital es ese, si es un hospital emergente para personas eh, dementes, ¿no? En fin, ellos están muy confusos en el lugar donde están, no saben por qué, qué ha pasado, no saben. Y entre las personas que conocen a Alcira. Alcira les habla un poco y empiezan a preguntarle, y Alcira le dice que, bueno, que ellos, si no saben dónde están, que cómo se sienten, ella le empieza a dar una serie de indicativos, ¿no? Y le va a decir que ustedes mismos no se dan cuenta cómo se están sintiendo, lo que ven, cómo perciben la realidad. Ellos dicen que sí, que es tan normal como está en la Tierra, la realidad, ¿no? Pero la cosa es que ella le habla de otra señora que es muy culta. Alcira le habla de ella y ella entonces tiene un encuentro con la señora Tamburini. La señora Tamburini le empieza a hablar de la vida allí donde se encuentran ellos todos, ¿no? En el hospital, y de las sensaciones que están teniendo. E incluso le va a decir, ustedes no perciben que sus ideas son diferentes, el estado de ánimo que se encuentra es también diferente, no perciben cosas extrañas que no son normales. Y ellos pues se quedan un poco así, e incluso ella le dice, ellos le preguntan, ¿y es verdad lo que se comenta que no estamos en la Tierra? Y ella lo mira y le dice, realmente no estamos en la Tierra. Entonces, bueno, ahí hay pues un choque, ¿no? Profundo al respecto de esa situación. Entonces, después de esa conversación con la señora Tamburini, eh, ellos dos están conversando, ¿no? Y en esa conversación que tiene Ernesto y Evelina, Ernesto le dice que la señora Tamburini es una persona culta, ¿no? Y que confirma incluso todo aquello que Alcira le ha estado diciendo. Ellos se ponen a reflexionar y Evelina llega un momento que le dice así, bueno, cada día me siento más ligera, siempre más ligera. Noto que mis sentimientos suben del corazón al cerebro, como las aguas de un manantial profundo al chorro de la fuente. En la cabeza observo que las emociones se transforman en pensamientos que me escurren inmediatamente a los labios en forma de palabras, saliendo de mí como las corrientes líquidas que se extienden más allá de su nacimiento. Aquí vemos entonces cómo se puntualiza sentimiento, corazón y va al cerebro, ese sentimiento. Bueno, el siguiente capítulo que traemos también el ejemplo, se trata de el capítulo 24, Evelina en acción.
Resulta que en todo este tiempo del libro, de la estancia de ellos allí, Evelina aún no se ha encontrado con su padre, que es Desiderio. Entonces, allí pasa lo siguiente. Elisa, esposa del compañero Fantini, Ernesto Fantini, ha desencarnado. Y Desiderio está prendido a la mano de Elisa. Entonces hay una dificultad que tienen los espíritus que están atendiendo ese desenlace de la desencarnación para separar a Desiderio de ese compromiso, de esa atadura que tiene con Elisa, que no dejan terminar de hacer el trabajo y ella poder desligarse del cuerpo físico. Entonces, la espiritualidad toma una resolución que la vamos a ver en los libros de Manuel Firmino de Miranda y en otros, donde buscan, ¿no?, la manera de cómo desligar a Desiderio de Elisa para ellos poder realizar el trabajo y que Elisa pueda realmente partir para el mundo espiritual al lugar donde le corresponde estar. Entonces allí aparece Evelina, ¿no? En el momento que Evelina se reencuentra con su padre después que su padre había desencarnado en aquel asesinato. Y entonces allí Evelina y él tienen una conversación muy profunda, ¿no?, bella, y llega el momento donde Evelina, ¿no?, ese intercambio de impresiones, del tiempo que ella vivió, lo tanto que lo extrañó, lo que siempre pensó en él y él en ella, le dice al padre que llega el momento que la voz de Evelina le desfalleció en la garganta, asfixiada de dolor. Y al inclinarse al padre, las lágrimas que le bañaban las mejillas como gotas de bálsamo divino se precipitaron sobre el desventurado amigo, o sea, su padre, transformándole el corazón. Aquí vemos otra vez, entonces, lo que estamos tratando hoy en esta respuesta de los espíritus. Entonces aquí vemos ahora con más claridad la respuesta que los espíritus dieron a Kardec. ¿Mm? Los libros de Andrés Luis, como los libros de Manuel Firmino de Miranda y otros, son libros que amplían la codificación espírita, la hacen más rica, lo esclarecen más, con ejemplos como estos. En aquel entonces, en 1857, cuando el libro de los espíritus apareció, fue codificado por Kardec, simplemente los espíritus dijeron que el progreso de la ley de la justicia se desarrollaba con el sentimiento, nada más, y que Dios lo puso en el corazón del hombre. Ahora nosotros con las obras de Andrés Luis, por ejemplo, en estos ejemplos, podemos comprender mejor la relación del sentimiento de justicia y por qué Dios lo puso en el corazón, porque el corazón simplemente es un órgano vital, como todos sabemos, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta que Kardec nos presenta entonces en el libro de los espíritus es: si la justicia es una ley de la naturaleza, ¿cómo se explica que los hombres la entiendan de una manera tan diferente y que uno considere justo lo que a otro le parece injusto? Bueno, primeramente tenemos que pensar que todos no somos iguales, todos no tenemos las mismas experiencias, todos no hemos tenido las mismas vivencias, por lo tanto, todos somos diferentes. Sin embargo, los espíritus, dice, se debe a que con ese sentimiento suelen mezclarse pasiones que lo alteran, como ocurre con la mayor parte de los sentimientos naturales, y hacen que los hombres vean las cosas desde un falso punto de vista. Entonces, aquí tenemos algo interesante. Nosotros tenemos que aprender a valorar cómo son nuestros sentimientos, con qué ideas se mezclan nuestros sentimientos, porque al mezclarse con las pasiones nos provoca un falso punto de vista
a las situaciones que podemos tener. Entonces, para un poco centrar la idea de los sentimientos, yo traigo este mensaje del libro de Juana de Ángeles, Vidas Vacías, ¿verdad? Psicografado por Divaldo. Y ella nos dice así: cuando el ser humano se decida a abandonar las sombras aflictivas de las pasiones agotadoras y desgastantes, revoloteará en las alturas de la dicha triunfando sobre sí mismo. Aquí vemos con mucho más claridad pasiones agotadoras y desgastantes. Se mezclan con los sentimientos y nos crean un falso punto de vista. Pero fíjense que Juana de Ángeles recalca una cosa: tenemos que triunfar sobre nosotros mismos. Cuando nosotros podamos dominar esas pasiones que son agotadoras, que nos desgastan, que nos llevan hacia otros sitios no correctos, entonces nosotros podremos triunfar sobre nosotros mismos, no sobre los demás, sino sobre nosotros. Es normal. Me parece muy interesante ese punto de vista tan exquisito que Juana de Ángeles da en este capítulo, que se titula Comportamiento Espírita, capítulo 26. La siguiente pregunta que Kardec hace a la espiritualidad es: ¿y cómo se puede definir esa justicia? ¿Y por qué? Si la justicia se mezcla con los sentimientos, me da un falso punto de vista. ¿Cómo voy a definir entonces la justicia? ¿No? Porque si tenemos esos matices, pues será un poco difícil, ¿no? Y los espíritus dijeron: la justicia consiste en el respeto a los derechos de cada uno. O sea, el respeto a cada uno es la propia justicia que se impone para todos nosotros. Entonces, ese respeto lo tenemos que tener todos. Y de allí, Kardec se pregunta: ¿y qué determina esos derechos? Entonces los espíritus van a responder a Kardec: dos cosas, la ley humana y la ley natural. Dado que los hombres dictan leyes y adecuadas a sus costumbres y a su carácter, esas leyes establecen derechos que han variado con el progreso de las luces. Hago un paréntesis aquí, porque está muy claro lo que dicen aquí los espíritus. Nosotros tenemos leyes humanas y leyes naturales. Sin embargo, las leyes humanas, ¿no?, van cambiando constantemente. Muchas de las leyes que nosotros hoy tenemos van a cambiar, pero sigue diciendo los espíritus: reflexionar acerca de si vuestras leyes de hoy, aunque imperfectas, consagran los mismos derechos que las de la Edad Media. Esos derechos anticuados, que os resultan monstruosos, parecían justos y naturales perdón, en esa época. Así pues, el derecho que los hombres establecen no siempre es conforme a la justicia. Por otra parte, solo regula ciertas relaciones sociales, mientras que en la vida privada hay una infinidad de actos que competen exclusivamente al tribunal de la conciencia. Bueno, pero como nosotros tenemos la ley de causa y efecto y la ley de la reencarnación, todas esas leyes que nosotros ahora, por ejemplo, eh, aprobamos, como por ejemplo la ley del aborto, la ley de la eutanasia, leyes que están completamente contradictorias con la ley natural, nosotros después tendremos que venir, aunque ya hoy la humanidad se presenta y se proyecta sobre ese tipo de ley, ¿m? Pero cuando nosotros vamos a reencarnar, vamos a ver la monstruosidad de esas leyes que en un momento nosotros mismos aprobamos, y ahora, volviendo otra vez a la Tierra, tendremos que eh, completamente cambiarlas. De hecho, pues nos van a aparecer, como dice aquí el texto, monstruosas. ¿Mm? Sin embargo, también hay otra ley, ¿eh?, que es natural, pero que también está
en esa parte más privada de nuestra vida y está en la conciencia. Es ella quien entonces en la vida privada existe esa infinidad de actos que la ley natural, perdón, que la ley humana no contempla, pero sí lo contempla la conciencia. Y que esta también vamos a tener un reajuste en esos actos y en esa manera de pensar y de actuar. Y para esta respuesta de los espíritus en esta pregunta, hemos traído entonces también una reflexión de Juana, también del libro Vidas Vacías. Y ella dice, sé tú quien edifica y coopera en favor del engrandecimiento de la humanidad. Entonces nosotros, cuando estamos con la ley humana, tenemos que ser conscientes de que tenemos que edificar y cooperar para ese engrandecimiento de la humanidad. Esa es la tarea que nos toca, siempre y cuando entendamos bien qué es lo que es la ley de justicia y cuáles son los derechos que tenemos, pero también los deberes. Entonces, Kardec en la pregunta 876 dice o pregunta al mundo espiritual, y fuera del derecho consagrado por la ley humana, ¿en qué se basa la justicia conforme a la ley natural? O sea, tenemos una ley humana y en realidad, en qué se basa esa justicia de la ley natural? Y los espíritus responden para Kardec. Cristo os ha dicho, queréis para nosotros lo que quisierais para vosotros mismos. Esta frase la vamos a encontrar, como dice aquí, en la regla de oro dice, la encontramos en Mateo, capítulo 7, versículo 12, y en Lucas, capítulo 6, versículo 31, como también la vamos a encontrar en Introducción del Libro de los Espíritus número 6 y en las preguntas 632 y 822. Y los espíritus siguen respondiendo para que Dios ha puesto en el corazón del hombre la regla de la verdadera justicia, porque cada uno desea, ver respetado sus derechos. Y vamos a ver aquí otra vez el tema de corazón del hombre, donde se encuentra la verdadera justicia. Dice entonces los espíritus que las incertidumbres de lo que debe hacer con respecto al prójimo en una circunstancia determinada, pregúntese el hombre cómo querría que se procediese con él en una circunstancia similar. Yo no podría darle una guía más segura que su propia conciencia. Es interesante y es muy profunda la respuesta que dan los espíritus, ¿verdad? Aquí está diciendo que cuando nosotros nos contamos en la incertidumbre de algo, de una determinación con respecto al prójimo, en una circunstancia determinada, debemos preguntarnos cómo va a ser también eso que yo quiero para mí. Y entonces, aquí tenemos entonces esta otra enseñanza que nos trae Juana de Ángeles en Vidas Vacías, cuando nos dice, ante los valores de rápida permanencia, se refiere a aquellas actitudes o aquellas decisiones rápidas y aquellos que forman parte de la vida eterna que nos va a comprometer. No vaciles cuando los tengas que elegir. Entonces, cuidado con la elección de aquello que vamos a hacer, de lo que vamos a decir, de cómo lo vamos a decir, porque la vida eterna, las leyes, allí nos van a ajustar cuenta y es normal por la ley de causa y efecto. Aquí viene ahora, bueno, antes de caer en, en esta parte de que Kardec hace un comentario muy interesante a esta respuesta. Justamente esta pregunta 876 que Kardec hace para los espíritus y esta respuesta que ellos dan. Esta pregunta y esta respuesta también aparecen con una reflexión muy interesante en un libro que se titula Religión de los Espíritus.
El libro Religión de los Espíritus, un libro que fue psicografiado por Chico en el año 1959, y resulta que allí Emmanuel, en la Comunión Espírita Cristiana en Uberaba, ellos estaban estudiando también, como estamos haciendo ahora, o están haciendo ustedes, el mensaje fraternal, estaban estudiando el libro de los espíritus. Y cuando ellos estudiaron la pregunta 876, después de las reflexiones que ellos hicieron, el Espíritu Emmanuel dio un mensaje ampliando desde su punto de vista sobre la justicia y el amor. Es así como se titula el mensaje. Era una reunión pública, justamente en un mes como ahora, en octubre, no 25, pero era el día 9 de octubre del año 59. Y entonces voy a leer dos o tres aspectos simples de ese mensaje de Manuel, ampliando desde su punto de vista la respuesta que ellos estaban dando sobre esa pregunta, ¿no? Las reflexiones que estaban haciendo. Dice Manuel, siempre que te refieras a la justicia, ten en cuenta que al crearla Dios le otorgó la asistencia del amor para que los caídos no sean aniquilados. Tendrás a tu favor la lógica que te indicará lo que está mal, mientras que la comprensión habrá de inspirarte el necesario socorro a los que sufren su asedio. Por donde pases, compadécete de los vencidos que contemples a la vera del camino. Y ahí Emmanuel entonces desarrolla, bueno, que los que lloran por ilusiones, que, que después que se acarrearon, ¿no? Con arrepentimiento, con remordimiento, los que necesitaban consuelo, bueno, pone varios ejemplos, ¿no? Y más adelante dice, no permitas que la justicia de tu alma camine sin amor para que no se convierta en una garra violenta. Y ya terminando, el mensaje dice, ante los vencidos de todas las condiciones y de todas las procedencias, no muestres desprecio ni grites palabras de condena. Ignoras el comienzo de su historia y por consiguiente ahora no captas la causa invisible del dolor que los degrada. Ora y presta auxilio en silencio. No sabes si mañana despuntará para ti el instante de abatimiento y angustia, y la regla divina establece que hagamos a los otros aquello que deseamos que nos hagan. La justicia que prescinde del amor es como tierra sin agua. Me pareció muy interesante traer algunas partes de reflexiones de Manuel sobre justamente esta pregunta del libro de los espíritus. Y ahora voy a pasar al comentario que hace Kardec después de la respuesta de los espíritus. Y Kardec dice, el criterio de la verdadera justicia es en efecto querer para los demás lo que se querría para sí mismo, lo cual de ningún modo es lo mismo que querer para sí lo que se querría para los demás. Como no es natural que querramos el mal para nosotros mismos, si tomamos nuestro deseo personal como ejemplo o punto de partida, estaremos seguros de querer siempre el bien para el prójimo. Eso no falla. En cualquier época y en todas las creencias, el hombre siempre ha procurado hacer que prevalezca su derecho personal. Lo sublime de la religión cristiana ha sido tomar el derecho personal como base del prójimo. Entonces, si tomamos nuestro deseo personal como ejemplo o un punto de partida, vamos a estar seguros de querer siempre el bien para el prójimo. Bueno, aquí estamos hablando, está Kardec hablando, están los espíritus hablando, que se están ellos refiriendo a las relaciones humanas, ¿verdad? Bien, pero ¿quién es el prójimo? Normalmente el prójimo decimos son los demás, ¿verdad?
pero está implícito aquí en esta respuesta que el prójimo también soy yo mismo. Y volviendo a Juana, ella nos lo va a decir de esta manera. Fíjense, las relaciones humanas son imperiosa necesidad de vivir en armonía con uno mismo. ¿Mm? El prójimo somos nosotros mismos del otro lado, con las mismas carencias y necesidades, aguardando la lapidación indispensable para la victoria sobre las pasiones mezquinas. Y sigue diciendo, ya renaciste en la tierra para amar, enseñar el amor, cantar al amor y demostrar la excelencia del amor. Me pareció fantástico, maravilloso este pensamiento de Juana, que ella lo pone en el capítulo 5, nunca subestimes al amor. Pero realmente tenemos que tener amor por nosotros mismos y amor por los demás. Si no tenemos amor por nosotros, ¿cómo vamos a tener amor por el prójimo, que además somos nosotros mismos? ¿Verdad? En la pregunta 877, pregunta Carta entonces, ¿y la necesidad que tiene el hombre de vivir en sociedad genera en él obligaciones particulares? Sí, porque hasta ahora estamos hablando de deberes, ¿no? Yo quiero esto, quiero otro, pero ¿y las obligaciones? Tengo obligaciones con la sociedad. Los espíritus dicen sí, y la primera de todas consiste en respetar los derechos de sus semejantes. Quien respete esos derechos será siempre justo en vuestro mundo, donde tantos hombres no practican la justicia, la ley de justicia, cada cual se vale de represalias y eso causa perturbación y confusión en vuestra sociedad. La vida social otorga derechos e impone deberes recíprocos. Entonces aquí tenemos dos cosas interesantes. La vida social otorga derechos, pero impone también deberes. Y nosotros a veces en nuestra vida normal, cotidiana, pues siempre exigimos derechos. Tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro, pero nos olvidamos con mucha frecuencia de los deberes que también tenemos. Y ahí entonces, que de paso otra pregunta, que dice, y dado que el hombre puede engañarse acerca de la amplitud de su derecho, ¿qué puede darle a conocer el límite del mismo? Porque claro, nosotros tenemos y exigimos muchos derechos, pero también debe haber un límite en esos derechos. Y los espíritus entonces respondieron, el límite del derecho que reconoce en su semejante para con él en la misma circunstancia y recíprocamente. Por lo tanto, si los demás tienen derecho, si yo tengo derecho, tengo obligaciones, pero los demás tienen derecho y tienen obligaciones. Todos nosotros estamos en las mismas condiciones. Y en la siguiente pregunta, que se dobla 878A, pregunta Kardec, pero si cada cual se atribuye los derechos del prójimo, ¿qué sucede con la subordinación para con los superiores? ¿No es eso la anarquía de todos los poderes? Y responde los espíritus. Los derechos naturales son los mismos para todos los hombres, desde el más pequeño hasta el más grande. No hay diferencias. Todo el mundo entra por esa regla. Dios no hizo a algunos con un barro más puro que aquel con el que hizo a los demás. Todos son iguales ante Él. Esos derechos son eternos. En cambio, los estableció el hombre, los que estableció el hombre perece junto con sus instituciones. Por lo demás, cada cual conoce bien su fuerza o su debilidad y siempre sabrá tener una especie de deferencia para con aquel que lo merezca por su virtud y su sabiduría. Es importante consignar esto para que los que se creen superiores conozcan sus deberes a fin de hacerse merecedores de esas deferencias. La subordinación no se verá, comprometida cuando se le otorgue la autoridad a la sabiduría. Qué interesante, ¿no? El hombre establece leyes
que después va a tener que reformar, igual que las instituciones. Todos somos iguales ante Dios y esos derechos son eternos. Todos tenemos deberes, pero tenemos derechos y esos son eternos, son invariables. La siguiente pregunta, que es la 879, pregunta entonces Kardec: ¿y cuál sería el carácter del hombre que practicara la justicia en toda su pureza? ¿Qué características debe tener? Y ellos respondieron: el del verdadero justo, a ejemplo de Jesús, porque practicará también el amor al prójimo y la caridad, sin los cuales no hay verdadera justicia. Entonces, el ejemplo de Jesús es nuestro ejemplo. Es aquello que nosotros tenemos que seguir, porque es el Espíritu puro que encarnó en la tierra como guía y modelo. El amor al prójimo y la caridad son los dos componentes esenciales, importantes para nosotros conducirnos en la vida. Y aquí tenemos un comentario también de Juana, también del mismo libro, del capítulo 5 de Nunca subestimes al amor, que dice: los seres humanos están solamente ahora descubriendo la grandeza del amor, desinteresado y enternecedor, y comprendiendo que nadie alcanzará la cumbre sin un alma sirinea al lado ayudando. Un alma sirinea, yo opino que el alma sirinea que nosotros tenemos a nuestro alrededor, en nuestro guía espiritual, tiene un compromiso con nosotros, nosotros con él. Por lo tanto, nosotros tenemos esa alma sirinea constantemente ayudándonos, esclareciéndonos y alertándonos siempre en nuestro interior que el amor al prójimo y la caridad es la condición que nos debe caracterizar a todos para nuestra evolución. El otro tema para desarrollar sería derecho de propiedad y robo. Y aquí la pregunta 880 que Kardec hace a los espíritus dice: ¿y cuál es el primero de los derechos naturales del hombre? Y ellos respondieron: el derecho a la vida. Por eso nadie tiene el derecho de atentar contra la vida de su semejante ni de hacer nada que pueda comprometer su existencia. Es interesante porque la pregunta que se desarrolla aquí es sobre la propiedad, ¿no? Las cosas materiales. Sin embargo, la respuesta que dan los espíritus va mucho más allá de eso, porque el derecho a la vida, ¿no?, que todo el mundo tiene, entra también en aquellas leyes que nosotros tenemos como establecidas aquí: el derecho de la eutanasia, el aborto, ¿verdad? Entonces, cuando Kardec desdobla esa pregunta a esta otra, y el derecho a la vida otorga al hombre el derecho de acumular bienes, que es a lo que se refiere realmente, para descansar cuando ya no pueda trabajar. Otorga el hombre ese derecho, puede acumular bienes para cuando él vaya a descansar, termine ya su época productiva debido a la edad, y él en sí, pero debe hacerlo en familia, como la abeja, mediante un trabajo honrado, en vez de acumular como un egoísta. Incluso algunos animales le dan el ejemplo de la previsión. Entonces aquí nos está hablando de sí puedo acumular teniendo un trabajo, pero honrado. Porque en la siguiente pregunta, cuando dice Kardec: y el hombre tiene derecho a defender lo que ha acumulado mediante su trabajo. Y los espíritus van a responder: ¿no dijo Dios, no robarás? ¿No dijo Jesús, dad al César lo que es de César? Son dos frases que vamos a encontrar en Deuteronomio. La primera: no dijo Dios, no robarás, 5:19. Y la siguiente la vamos a encontrar en Mateo, capítulo 22,
versículo 21, Marcos, capítulo 12, versículo 17, y Lucas, capítulo 20, versículo 25. Sin embargo, aquí tenemos que recalcar una cosa. No está hablando del el derecho a acumular los bienes del trabajo, pero ¿de qué manera? Como la respuesta anterior, mediante un trabajo que sea honrado. Y aquí Kardec entonces nos trae su pensamiento al respecto de esto, ¿no? Dice, y lo que el hombre acumula mediante un trabajo honrado es una propiedad legítima que él tiene derecho a defender, porque la propiedad que es fruto del trabajo constituye un derecho natural tan sagrado como el de trabajar y el de vivir. O sea, acumular bienes mediante el trabajo honrado es una propiedad legítima. Claro que lo es. Y tengo derecho a defenderlo también, porque es la propiedad por el fruto de aquello en el cual yo me esforcé, adquirí de una forma honrada. Sin embargo, él pregunta más adelante, ¿y el deseo de poseer es natural? Porque bueno, si yo acumulo cosas, el deseo de tenerlas es natural, no es natural. Y los espíritus dicen sí, pero cuando se desea poseer solo para sí y con mira a la satisfacción personal, es egoísmo. Entonces yo puedo acumular cosas, yo quiero poseer cosas, es normal, pero ¿con qué fin? ¿Cuál es el fin de acumular las cosas? ¿Es personal? Entonces es egoísmo. Si es con miras a auxiliar, ya eso es diferente. Por eso, en esta otra pregunta que se desdobla, dice, y sin embargo, el deseo de poseer no es legítimo, dado que el que tiene con qué vivir no es una carga para nadie. Si yo acumulo cosas, lógicamente no voy a ser carga para nadie, ni para la sociedad en la cual convivo o vivo. Sin embargo, los espíritus dijeron, hay hombres insaciables que acumulan sin provecho para nadie o que lo hacen para saciar sus pasiones. ¿Cree que eso merece la aprobación de Dios? En cambio, el que acumula mediante su trabajo, con miras a acudir en ayuda de su semejante, practica la ley de amor y caridad y Dios bendice su trabajo. Entonces aquí hay un matiz muy interesante. Una cosa es acumular por egoísmo, por provecho para mí, siempre para mí, y otra cosa es cuando yo puedo adquirir cosas, acumular cosas pensando en los demás, pensando en el prójimo. Y entonces la siguiente pregunta, la 884, que dice, ¿y cuál es el carácter de la propiedad legítima entonces? Y los espíritus respondieron, solo es legítima la propiedad que ha sido adquirida sin perjuicio para el prójimo, sin perjuicio cuando yo pues no robo, cuando yo no le hago daño en mi sociedad a otras personas. Y Kardec entonces viene diciéndonos, puesto que la ley de amor y de justicia nos prohíbe que hagamos al prójimo lo que no querríamos que se nos haga, condena por eso mismo todo medio de adquirir que sea contrario a dicha ley. Entonces, en la siguiente pregunta, 885, dice que entonces el derecho de propiedad es limitado, porque yo puedo adquirir cosas, ¿verdad? Pero tiene un límite, hay un límite para eso. Y los espíritus responden, no cabe duda de que todo lo que se adquiere legítimamente es una propiedad. No obstante, como hemos dicho, puesto que la legislación de los hombres es imperfecta, por eso la tenemos que cambiar después, suele consagrar derechos convencionales que la justicia natural reprueba. Por eso los hombres reforman sus leyes a medida que se cumple el progreso y que ellos comprenden mejor la justicia. Lo que parece perfecto en un siglo resulta bárbaro en el siglo siguiente. Por eso decía más adelante al principio que nosotros reencarnaremos y muchas de las leyes que hoy aplaudimos, aprobamos y divulgamos, más tarde vamos a venir a rectificarlas y decir, no,
por aquí no puede ser, nos hemos equivocado. Y dirán, nosotros mismos quedaremos pues perplejos, ¿no? Sin embargo, en aquel entonces, cuando estuvimos aquí, para nosotros eran normales. Pero como nosotros en el mundo espiritual también aprendemos, ¿verdad? Como mismo estamos aprendiendo aquí, entonces venimos con mejores intenciones y con mejores proyecciones. Entonces, con esta pregunta 885, terminamos la parte que nos corresponde para presentar. Sin embargo, yo voy a concluir, ya que estamos analizando las leyes morales del libro tercero, del libro de los espíritus. Voy a presentar 2 párrafos de León Denis que encierran algunos de los puntos que hemos tratado, ¿no? O que los espíritus trataron en la respuesta que le dieron a Kardec de su libro Después de la muerte. El libro Después de la muerte tiene 5 partes y en la última parte, que se refiere a la parte moral, el camino recto, León Denis nos va a decir lo siguiente: el conocimiento y la posesión de la ley moral que estamos estudiando es lo que hay, más necesario y más preciso para el alma. Ella nos permite medir nuestros recursos interiores, regular su ejercicio y usar de ellos para nuestro mayor bien. Son las leyes que después nosotros vamos a cambiar. Nuestras pasiones son fuerzas, pasiones que hemos trabajado, peligrosas cuando somos sus esclavos, útiles y bien hechoras cuando sabemos dirigirlas. Dominarlas es ser grande, dejarse dominar por ellas es ser pequeño y miserable. Ven ahí el matiz de las pasiones que tratábamos y que decía Juana también. Dice nuestro amigo León Denis: lector, si quieres librarte de los males terrestres y escapar de las reencarnaciones dolorosas, graba en ti esta ley moral y ponla en práctica. Haz que la gran voz del deber, también que hemos trabajado, domine el murmullo de tus inclinaciones. No des más que lo indispensable al hombre material, ser efímero que se desvanecerá a la muerte. Cultiva con cuidado el ser espiritual que vivirá eternamente. Lo hemos subrayado porque realmente eso es lo importante. Cultivar con cuidado el ser espiritual que vivirá eternamente. Despréndete de las cosas perecederas, honores, riquezas, placeres mundanos. Todo eso no es más que humo. Solo lo bello, lo bueno, lo verdadero son eternos. Conserva sin tacha tu alma y tu conciencia. León Denis nos esclarece con este texto todo lo que nosotros hemos estado trabajando en estas preguntas del libro de los espíritus con referente a las leyes morales. Muchas gracias, un fuerte abrazo, un fraternal abrazo para todos y gracias por la oportunidad de compartir este estudio con ustedes. Bueno, Víctor, de verdad que le aplaudo, le agradezco, y lo admiro, ¿no? De verdad que muy bonito este tema. De hecho, el mundo espiritual sabe, pues, cuando la hermana Josefa nos comentó, pues, y habló con nosotros, este, yo tenía esta última parte de las leyes morales, es una de las partes más bonitas de todo el libro, ¿no? De los espíritus. Y los propios espíritus lo dijeron en la pregunta 648, que es precisamente empezando este capítulo. Kardec le pregunta al mundo espiritual y le dice qué pensáis de la división de la ley natural en 10 partes. Y los propios espíritus contestan: la última ley es la más importante y por su medio es como más puede adelantar el hombre en la vida espiritual, porque las resume todas. Y precisamente esta ley es la que usted acaba de comenzar hoy, ¿no? Porque ya vimos todas las anteriores, pero los espíritus dijeron tajante: la ley más importante es la última que van a tratar. Y es precisamente esta que usted acaba de abordar hoy, ¿no? Que es la ley de justicia, ¿Cierto? amor y caridad, ¿no? Entonces, de verdad que qué bonito como usted la ha desglosado, y nos las ha hecho un poco más digerible, ¿no?
Y de verdad que bueno, yo cada vez que estoy de este lado escuchando las clases voy anotando, ¿no? Y voy sacando como que mis tips, que no los comento por tiempo, pero siempre voy anotando, ¿no? Pero usted dijo de todas esta explicación magistral que acaba de dar tan bonita, una frase de este libro, ¿no? Que es Religión de los Espíritus. Sí, Y que me impactó mucho, ¿no? Porque indudablemente en Manuel lo dice, ¿no? No permitas que la justicia de tu alma camine sin amor, para que no se convierta en una garra violenta. Qué cosa más grande esta frase, o sea, nada es más esta impresionante, frase ¿verdad? Es una frase contundente, es toda ¿verdad? para el seminario, ¿no? ¿Por qué? Porque este sentido de justicia en nuestra etapa evolutiva, como usted bien lo dijo, es muy limitado, ¿no? Entonces, no permitamos que esa justicia camine sin amor, ¿no? Y esto aplica para una cantidad de cosas, con lo que conlleva la caridad y todo, ¿no? Nosotros muchas veces con ese sentido de justicia somos fríos, despiadados, inhumanos muchas veces, aún teniendo muchas veces la aparente razón, ¿no? Entonces, qué cosa grande esa frase que yo iba anotando, pero de hecho la fui a buscar el libro y la resalté porque de verdad que es muy pertinente, de verdad. Fíjate, Isidro, que, que Manuel más adelante, que yo también lo mencioné, él dice, ignoras el comienzo de su historia, o sea, de aquello que nosotros, por nuestra forma de pensar, eh, con nuestra justicia, hablamos de los demás, ¿no? Dice, ignoras el comienzo de su historia y por consiguiente ahora no captas la causa invisible del dolor que los degrada. ¿Qué matiz tan profundo ha traído Emmanuel, ¿no? Diciendo, cuidado con lo que tú piensas, con tu justicia, porque tú no sabes las causas que hay por detrás. Tal ¿Mm? cual, el concepto de nosotros, por eso es que nos mandan esta ley de justicia, amor, porque lo ponen en el medio, justicia y amor, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos velados, desconocemos muchas cosas, desconocemos incluso quién es ese otro espíritu con el que estamos tratando, para tratarlo de manera con esa justicia tan severa muchas veces, ¿no? Y que el Padre Nuestro nos los dice, ¿no? Que muchas veces lo repetimos sin analizarlo. Y Padre, perdón en la medida fíjate, y también perdono. fíjate que él después dice, ¿y cómo actuar entonces? Dice, ora y presta auxilio en silencio. Es contundente, Manuel, en esa proyección de su convicción de cómo hay que comportarse, ¿no? Ante hablar tanto, ante mejor calla, ora, ¿no? Vibra con la persona. No sabes lo que realmente esa persona ha vivido y lo que está viviendo y por qué lo está viviendo. Entonces, mejor pues tener esa prudencia, ¿no? De orar y prestar auxilio siempre, pero en silencio. Tal cual, hermano. Usted también dijo algo de las leyes humanas, ¿no? Y es así, las leyes humanas son imperfectas, pero las leyes divinas no, ¿no? Entonces, usted ponía ejemplo y se me venía a la mente cuando era permitida la esclavitud, ¿no? Era algo hasta aristocrático, era algo que era bien visto Era en muchas, normal, era era muy normal. normal. Y hoy es una barbarie, ¿no? Y eso demuestra que la evolución no da saltos, ¿no? Que sí vamos de algún modo evolucionando, las leyes se van refinando, pero todavía nos falta muchísimo, ¿no? Porque a las leyes humanas que hacemos frías muchas veces, las hacemos con la cabeza muy fría, se nos está olvidando esta parte de amor, ¿no? Entonces, lo que usted, tal cual como usted empezó con esa parte del sentimiento, como bien lo narra André Luis en el libro Y la vida continúa, ¿no? Entonces, Sí, todo está entrelazado, todo va de la mano, ¿no? es verdad. Eh, por aquí tiene unos mensajitos, yo se lo voy a permitir leer rapidito. Roxibel comenta que vio la película, que es hermosa, indudablemente es así, le recomendamos esta película y todas las películas espíritas, ¿no? Desde la biografía de Allan Kardec, que está en Netflix, Nuestro Hogar, que es el primer libro de esta serie de André Luis. Ya muy dentro de pocas semanas va a salir el segundo libro de esta serie que se titula Nuestro Hogar 2 o el nombre que tiene el libro son Los Mensajeros.
sea, todos la estamos esperando con ansias porque debe ser tan bueno o mejor que la primera. Seguro, seguro que nos va a impactar también, ¿verdad? Así está, la estamos esperando. Este, dice que, Rocío dice que ella cree que Elisa era medium, ¿no? En cuanto a la película y al libro, ¿no? Elisa era, creo, un medium, dice. Sí, tiene una medida atormentada justamente por la aproximación de Desiderio. ¿M? Sin embargo, ella en una parte del libro, ¿no? Cuando el esposo de su hija, ¿no? No recuerdo el nombre, eh, le reclama, ¿no? Dice, lo que yo veo, veo. O sea, nadie me puede decir que lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo y viendo Desiderio aquí, nadie me puede decir que no es verdad. Yo lo estoy viendo, ¿no? Claro, yo no entendía, él no entendía lo que le estaba pasando y por qué esas crisis que le daban. Era la aproximación de un espíritu que estaba allí, al lado de ella constantemente. Tal cual. La hermana Josefa Zambrano también hace una acotación que yo la pensé al momento, pero bueno, ya estamos conectados, ¿no? Porque a lo mejor no todos manejamos los mismos conceptos, ¿no? Y sé que a lo mejor la mayoría los maneja, pero usted hablaba de los cirineos, ¿no? Que teníamos que ser como esos cirineos, y ella contesta aquí, ¿no? O da la explicación. Cirineo dice que ayudó a Jesús a llevar la cruz en el camino del Calvario. Entonces, este concepto que se da de Cirineo también o esa es la raíz, nos dice, persona que ayuda a otra en algún trabajo penoso. Y es así, ¿no? Recordemos que las escrituras dicen que Jesús cuando ya no podía más con la cruz, le dijeron a una persona que lo ayudara, ¿no? Y esa persona era Simón de Cirineo y él lo ayudó a llevar la cruz. Entonces, desde allí este concepto de Cirineo se ha mantenido, ¿no? Entonces, muy válida la acotación de la hermana José. Sí, claro que sí. Y por eso yo decía, bueno, pues nosotros también tenemos un silencio constante, que es nuestro guía espiritual. ¿M? Que nos está ayudando a nosotros en nuestro andar. ¿M? También llevamos nuestra cruz. Todos nosotros llevamos nuestra cruz en nuestra vida diaria. Y quién mejor que nuestro guía espiritual que nos auxilia, nos transmite las inspiraciones para que nosotros podamos hacer lo mejor posible cada aspecto de nuestra vida, hacer un poco más llevadero. De eso se trata, de estar reencarnado, ¿verdad? Así es, querido hermano. Aquí, bueno, ya esa acotación de la hermana Josefa. Roxibel tiene dos preguntitas que creo que yo usted más o menos las ha contestado, ¿no? Ella hace una reflexión y dice, pero en este siglo también hay leyes que nos parecen abominables. Por ejemplo, el de eutanasia y el del aborto, que, que no sé si ya están vigentes, o sea, que siguen vigentes, pues. Sí, hay países que esas leyes están y son vigentes. Incluso ya nosotros en esta condición en la que nos encontramos, ya decimos que son leyes que no aceptamos. Mucha parte de la sociedad no está. Sin embargo, otra parte de la sociedad la defiende, ¿verdad? Y ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros de esclarecer a las personas las consecuencias que tienen este tipo de leyes. Claro, la gran mayoría no conoce la doctrina espírita, no sabe las consecuencias de nuestros actos y piensan que yo puedo hacer lo que yo quiera, mi cuerpo es mío. ¿Mm? No hay consecuencias, pero sí existen consecuencias. Y es triste, si hoy a nosotros nos parece bastante dura esas leyes, no pasa nada, en el sentido de que nosotros las vamos a rectificar sí o sí, porque las leyes que nosotros imponemos jamás van a superar las leyes divinas. Es todo lo contrario. Así es, y eso, incluso hay espíritas que se crea incluso la controversia, ¿no? En cuanto a por lo menos el aborto, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad de leer escritos de espíritas que uno no entiende, pues de verdad que no se explica cómo incluso esto es debatible, ¿no? No es así, pues es un concepto que de verdad yo no estoy de acuerdo porque contradice todo lo que los propios espíritus han dicho, ¿no?
Entonces, bueno, es parte de nuestra evolución. Y bueno, Roxibel también tiene la segunda reflexión aquí, que es un poquito más larga, pero yo se la voy a leer para que usted, porque es una inquietud que ella tiene, no dice. ¿Cómo podría actuar, hermanos? Por ejemplo, yo soy maestra de preescolar y tengo varios niños que evidentemente están pasando por un tema fuerte en casa y poseen actitudes fuertes que a veces no sabemos cómo actuar. Mi compañera a veces los deja hacer lo que deseen para que no armen berrinches o malcriadeces. Y otros niños ven que obtienen lo que piden haciendo precisamente esos berrinches y que ellos se portan y que ellos se portan bien. Pero yo a veces me siento mal por los dos grupos, ya que no sé cómo actuar en este caso. Tratamos de ayudarlos a hablar con ellos, van a terapia, pero es difícil tomar ese tema de justicia. ¿Cómo actuar en ese caso? Ser justo, tratar con amor, sin tampoco darles lo que ellos quieren con los berrinches. Disculpen que sea tan largo, dice ella al final. Es una situación difícil, difícil. Esta reflexión que nos trae Rosibel es tan interesante porque ahí vemos el reflejo de cómo realmente son nuestros hogares. Porque la educación no comienza en el colegio o en las aulas con los profesores. La educación comienza en nuestros hogares. Y lo que nosotros vemos, esas expresiones que vemos a temprana edad, es producto de el hogar desestructurado con unas leyes o con unos comportamientos de educación que dejan mucho que desear. Y es lo que después vemos en esos niños. No obstante, cuando nosotros no estamos en una situación así, tenemos que pedir inspiración al plano espiritual, ¿verdad? Porque ellos nos van a dar auxiliar siempre. Yo pienso que en todos los momentos tan difíciles así, lo mejor es mantener una actitud tranquila, ¿verdad? Tener confianza en la espiritualidad superior que siempre nos auxilia, a observar y siempre tratar dentro de nuestras posibilidades educar, porque realmente ese es el papel que tenemos que hacer, ¿verdad? Educar. Sin embargo, es un problema generacional. Todos nosotros pasamos por esas etapas. Los espíritus que hoy están reencarnados son espíritus pues con esas ciertas condiciones, rebeldes, etcétera, etcétera. Y nuestra sociedad, nuestros hogares están muy desestructurados. ¿Por qué? Por falta de Jesús en nuestros hogares, por falta de espiritualidad en nuestros hogares. Por lo tanto, esa es la manifestación que vemos en la adolescencia hoy, en todas las edades, ¿eh? Sí, de verdad que es clave todo todo lo que dicen los espíritus y se han cansado de repetirlo, o no se han cansado de repetirlo, que el primer laboratorio que tenemos nosotros es el hogar, ¿no? El núcleo fundamental de la sociedad son los hogares, ¿no? De ahí es donde verdaderamente parte la educación y lo demás es el complemento. Bueno, hermano, no quisiera cerrar sin esta pregunta 879 que fue la última y esa respuesta, ¿no? El verdadero justo a ejemplo de Jesús, ¿no? Entonces, vemos cómo muchas veces se quiere hasta dejar de lado a Jesús, hasta en el propio espiritismo, ¿no? Por creer que uno es extremadamente religioso o por hablar de Jesús uno ya es fanático. Pero son los propios espíritus quienes constantemente nos llaman a ver ese ejemplo de Jesús, ¿no? Y aquí vuelve la espiritualidad. En la pregunta 879 vuelven otra vez a indicarnos que tomemos esa guía, lo que te está diciendo, que tomemos ese faro de luz, esa guía que es el Maestro Jesús. Entonces, qué bonito como termina esta reflexión. Bueno, hermano Víctor, de verdad que de parte del equipo de Mensaje Fraternal, la señora Ana, que es la esposa de nuestro hermano Alipio, que es la directora del centro, y de todo Sí. el equipo, le damos las gracias, hermano Víctor, sobre todo la gran hora, o sea, es de madrugada ya en España, cosa que le agradecemos muchísimo. Por haber compartido con nosotros. Como ves, estamos en familia, somos poquitos, pero de verdad que le agradecemos muchísimo.
Y bueno, hermano, no quisiéramos despedirnos, aprovechando ya que usted va a reposar su cuerpo físico, sin que antes nos regale una oración que nos acompañe durante esta noche de hoy y durante toda la semana. Sí, está bien. Bueno, pues más que nada vuelvo a reiterar mi agradecimiento por este momento tan bonito que ustedes han tenido para invitarme. También mi saludo fraterno para la señora Ana. Y siempre recuerdo a nuestro querido amigo Alipio por su trabajo intachable en esta última existencia. Entonces vamos a orar. Vamos a centrar nuestra mente para una vez más agradecer a Dios por la oportunidad de nuestra reencarnación y a Jesús tenerlo como guía y modelo para todos nosotros. Pidiéndote, Señor, que la paz reine en nuestros hogares y sobre todo en este mundo en el que nosotros nos encontramos, que estamos vinculados materialmente como espíritus encarnados, vibrando por aquellos lugares de conflictos que hoy estamos teniendo, normales en un mundo de transición en el cual ya estamos viviendo, pidiendo la paz en nuestros corazones, que la justicia divina influya siempre en todos nosotros, en nuestros sentimientos, que ha sido uno de los temas que hemos tratado en la tarde de hoy, para que nosotros podamos sentirnos felices y amándonos unos a los otros, como ha sido el tema que hemos tratado. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Gracias por este momento y que Dios nos bendiga a todos nosotros en nuestros hogares. Que así sea. Que así sea, hermano Víctor. Gracias. Y bueno, además está decirle que lo invitamos nuevamente a que comparta con nosotros lo que queda de estudio. Y bueno, queda mucha tela por cortar. Nuestra intención es Sí. continuar con el Evangelio y con toda la codificación, ¿no? Lo que sí le vamos a ofrecer es que no le vamos o no lo vamos a hacer madrugar tanto como el día de hoy. Nos vamos a coordinar Bueno, para que tal vez un domingo y que sea un poquito más temprano para bueno, no usted. pasa nada. Hay que hacer el trabajo y es un placer. Y nada, el sacrificio siempre hay que hacerlo, ¿verdad? Nada Así se es, logra sin el sacrificio, sin la voluntad y con el deseo verdadero de progresar y auxiliarnos unos a los otros, ¿verdad? así es, así funciona el amor y el mérito. Bueno, para todos Es los que nos verdad. escucharon, feliz noche y nos Igualmente, encontramos el próximo miércoles con la continuación de este capítulo tan bonito, ¿no? Con el tema caridad y amor al prójimo. Gracias, hermano Víctor. un fuerte abrazo para ustedes. Gracias. Fuerte abrazo. Gracias. Feliz noche para todos.